Miren, yo no quiero que este video sea el drama total, pero la verdad soy bien dramática y hay cosas que me ponen muy sentimental. Lo que siempre me he como prometido es ser yo y nada. Ay, amigos, ¿por dónde empezar? Bueno, me acomodo, ¿no? Ay, sí. Quiero contar que estoy cumpliendo un año que llegué a Nueva York. Ni siquiera sé cómo empezar a grabar este video, de verdad. Y no quiero sonar dramática, pero es que he pasado por tantas cosas y he logrado como tanto. Las personas que me conocen, y si no, bueno, se los estoy contando ahorita, ha sido un sueño para mí estar aquí desde hace mucho tiempo y venir a estudiar actuación y nada, y realmente es que si de verdad lo deseas y trabajas duro y sobre todo no te rindes y eres constante, que si las cosas no funcionan, en lugar de cambiar la meta, cambias la manera de llegar a la meta, pero jamás pierdes de vista lo que quieres. Yo creo que lo puedes lograr. Quiero que sepan que ha sido una experiencia que me ha cambiado totalmente. No soy la misma persona que era antes de venir aquí. Pude encontrar mi libertad y lo digo en, no sé, me refiero a una libertad en cuanto a muchos aspectos. Igual quería conocerme muchísimo más, porque al final, ay, ya, el día que yo me subí a ese avión, la única persona que me acompañaba, ay amigos, voy a llorar, soy muy mala para esto, no sé por qué me estoy grabando. La única persona que me acompañaba en este viaje era yo. Eso me dio muchísima fuerza. Me convertí en mi acompañante, en mi cómplice, en mi amiga. Simplemente fue un paso muy grande y muy importante para mí en mi vida. Que si me preguntan qué ha sido lo más difícil de estar aquí, yo creo que, por supuesto, la pandemia. Creo que cuando de verdad quieres algo vas a encontrar lo más bonito en cada detalle y tú misma vas a tener motivación para descubrir, para salir a la calle, para tú solita encontrar la manera. Y pues simplemente el hecho de dejar a mi familia fue bastante difícil. Aparte que fue bien dramático el asunto porque fueron mis abuelitos y mis papás al aeropuerto y literal desde la puerta fue como, bueno, que cuando iba a entrar. Yo no sé por qué hice un video de esto, yo sé que soy muy dramática y no voy a poder hablar, se los advertí al inicio del video. Decidí tomar mis maletas, subirme a ese avión. Tenía, por supuesto que sí, una ilusión súper grande. La tengo todavía, amigos. Tenía miedo, claro que tenía miedo. Yo no sabía cómo iban a resultar las cosas. No sabía si cuánto tiempo iba a estar aquí. Yo de verdad era como todo muy incierto y es que es así. Pero yo sabía lo que quería, amigos, y les quiero contar una historia muy chistosa porque yo voy a decir, ay, otra vez, ¿no? O sea, cállate. Pero yo soy muy de la idea de que tú atraes lo que quieres y si lo deseas de verdad mucho, lo que piensas lo atraes, seas positiva, seas negativa, lo vas a atraer. Bueno, este ejercicio lo he hecho varias veces. Me acuerdo mucho que cuando yo estaba chiquita, creo que era primaria o secundaria o algo así, nos pusieron un ejercicio y el ejercicio consistía en una hoja tenías que escribir cómo te veías en 10 años, pero como literal describir un día en tu vida en 10 años. Bueno, mi escrito era así, era algo como, bueno, pues me despierto, estoy en mi casa con mi esposo, con mis hijos, desayuno con ellos, todo lindo, todo cool, me voy a trabajar, paso por mi café a Starbucks en Times Square, obviamente todo esto lo describía yo viviendo en Nueva York. Me voy al estudio de grabación,
Grabo en la mañana, en la tarde, en la locación y de ahí me voy a mi casa con mi esposo y mis hijos y todo. Esa era como, siempre así describía, amigos, y no me da pena compartirlo porque siempre ha sido mi sueño y estoy orgullosa de mis sueños y de cómo los he logrado. Y me acuerdo también que en prepa tenía una clase de psicología y me acuerdo que en esa clase de psicología nos pidieron lo mismo. Y mi día nunca cambió, de verdad que siempre era como, bueno, en 10 años yo me veo despertando en Nueva York, yendo a Times Square y yendo como al estudio de grabación en medio de Times Square y ya saben, ¿no? Era un poco como muy... Pero yo siempre lo vi así, amigos, entonces quiero que sepan la magnitud de importancia de este sueño. Hubo muchas maneras a lo largo de mi vida en que busqué distintos caminos. O sea, no crean que fue un sueño de, ay, sí, un día me desperté y fue como, sí, voy a ir, lo voy a lograr. No, o sea, de verdad fue muy difícil y pasé por muchas situaciones como desde decirle a mis papás y que mis papás fuera como, ser realista, eso no va a pasar. Las universidades en Nueva York eran muy caras y en su momento era algo que yo no entendía y que pues mis papás obviamente yo sé que si hubieran tenido el dinero y hubieran tenido la posibilidad, por supuesto que me hubieran pagado una universidad de Nueva York, pero no lo teníamos. Y lo que entiendo es que mis papás, por supuesto, era como pues ser realista, o sea, busca una beca, una manera, porque pues no la había, ¿saben? Fue como una roller coaster de emociones todo el tiempo, porque era como, ay, wow, encontré un curso increíble en actuación. Sí, ¿cuánto cuesta? Miles de dólares. Era como, wow. Entonces era como, llegaba aquí y así, y era como, encontraba otra manera y no podía y me costaba mucho trabajo. Pero realmente yo creo que nunca perdí esa meta y ese sueño. Ha sido muy importante para mí, muy especial, que no puedo, de verdad, me cuesta mucho trabajo hablar de este tipo de cosas porque soy muy sentimental y porque lloro y porque se me hace un nudo en la garganta y no puedo seguir hablando de verdad. Por eso les quiero compartir algunos videos de lo que he vivido aquí. Todo este año ha sido un sueño, que por supuesto como todo va a tener sus altas y sus bajas y va a haber días que van a ser diferentes a otros y que no todo es brillo y perfección. Otra cosa, amigos, redes sociales son un arma de doble filo. En las redes sociales tú puedes ser súper transparente y compartir absolutamente todo, o puedes crear una vida que es completamente diferente a lo que tú tienes o a lo que realmente vives. Y quiero que sepan que, por supuesto, yo decido compartir con ustedes ciertas cosas y como los mejores momentos o los momentos más divertidos para mí, pero quiero que sepan que trabajo, quiero que sepan que estudio, quiero que sepan que todos los, bueno, que los costos para venir acá, todo lo hice por mi cuenta. O sea, por supuesto que tuve el apoyo de mis padres, de mi familia, pero me refiero desde juntar el dinero para el programa, desde, o sea, todo, amigos. Y no ha sido sencillo. Y ustedes ven videos, claro, por supuesto, de los mejores momentos que pasó acá y de cuando puedo disfrutar. Pero también trabajo y trabajo muchísimo. Y nada, o sea, y estoy muy orgullosa de decirlo. Solo quiero que sepan que no ha sido fácil y que no hice así y aparecí aquí, ¿saben? Y con todo esto, a lo que voy es que si... Miren, cada quien tiene como esa fuerza y cada quien sabe cómo encontrar la inspiración que necesita, pero a mí en algún momento les inspira o esta historia les llama un poquito o dicen como, wow, qué cool, créanme que no fue algo que pasó de la noche a la mañana y que costó mucho, mucho. Y aún así, y hasta la fecha, no todo es color de rosa, amigos. Y de verdad que estoy muy agradecida, estoy súper agradecida y estoy muy feliz. Y estoy viviendo la mejor época de mi vida en una pandemia. No, pero de verdad, lo que estoy viviendo ha sido un sueño, ha sido el mejor año de mi vida, definitivamente.
donde he conocido personas maravillosas, donde he aprendido muchísimo, donde me he conocido a mí, he encontrado mi libertad, donde aprendí a quererme todavía muchísimo más. Y también ha habido sacrificios. Y nada, y créanme que no hay un día donde no extrañe a mi familia, a mi perrita, a mis amigos. No hay un día que no piense en ustedes y que agradezca muchísimo el apoyo que siempre he tenido. Ay, amigos, sí, no sé. Simplemente agradezco todo lo que he tenido en mi vida y me siento muy bendecida y les quiero compartir un poquito de todo lo que he vivido aquí. La verdad no lo puedo creer. Gracias a todas las personas que han estado en este proceso, que aunque sea a la distancia han seguido aquí, que me han apoyado siempre desde antes, desde siempre, desde todos estos años, que nunca me dijeron como ay, o que literal, no sé, que nunca trataron de verme caer. Cuando tú eres amor, lo único que irradias y lo que das es amor. Cuando tú eres luz pasan cosas maravillosas, así que amigos, confíen, de verdad, traten de ver lo más bonito y lo positivo en las cosas. La vida es muy linda, hay que simplemente, por supuesto que hay cosas que dan miedo y es una buena señal. No se rindan y confíen en ustedes. Las personas que aparezcan en este video quiero que sepan que son personas muy importantes para mí. Gracias. ¡Un año! Amigos, ¡qué emoción! Lo que les voy a compartir es solo un poquito de todo lo que he vivido aquí. De verdad, hay veces que he sentido que los mejores momentos no los he grabado y a veces digo como, ay, ¿por qué no grabé ese momento? Y fue tan especial para mí. Y luego digo como, claro, pues simplemente me la estaba pasando muy bien y grabar no lo es todo. Así que amigos, les comparto fotos, videos y material que encontré. Si no hablo más y no hablo como más profundo en este video es porque soy muy sentimental y no puedo, pero creo que saben lo importante y lo especial que esto ha sido para mí. Ha sido un camino muy bonito, largo y lleno de muchas emociones y experiencias desde el momento en que crucé esa puerta con mis maletitas. Le dije adiós a mi familia y nada, los quiero. Les comparto un poquito de mi vida en este último año. Nunca me imaginé un año después de estar viviendo una pandemia. Creo que ni siquiera sabía que era eso. O sea, sí, pero no entendía qué onda. Pero nada, cada día quiero pensar que todo está mejor. Y es una prueba de lo incierto y lo inesperado que es el futuro. Así que amigos, mucha fuerza. Otra vez les mando mucha fuerza, mucha salud, paciencia y stay safe, stay home. Besitos. 1, 2, 3.